Hola a todos y todas. Eh, Bienvenidos al tema de clase de hoy, en esta clase de apreciación cinematográfica o cineclub. Nuestro tema del día es el cine de suspenso, de intriga o reconocido también como thriller. Veamos un poco de dónde viene el suspenso o suspense, originario del latín suspensus, del francés suspense y del inglés thriller. Es un género extendido principalmente en la literatura, ¿sí? Y de allí, digamos, se amplió al cine, a la televisión, a los videojuegos. Digamos que este género también tiene una cantidad de subgéneros, ha desarrollado bastantes subgéneros que más adelante vamos a conocer. ¿Cuál es el objetivo principal del suspenso? Pues como su nombre lo dice, es mantener al lector constantemente en expectativa, generando una tensión, manteniéndolo allí, digamos, amarrado a la trama, a lo que le pueda ocurrir a los personajes, atento al desarrollo de los conflictos, al nudo de la narración que está viendo. Veamos un poco cuál es la estructura de este género, ¿no? ¿Sí? El argumento de la historia debe estar muy bien fundamentada, es la clave, digamos, del suspenso y la clave, digamos, ante todo desde el guión. Debes tener un guión muy consistente, por encima inclusive de los otros géneros. Aquí los elementos deben quedar muy bien amarrados, muy bien organizados para poder mantener, digamos, la clave y al espectador allí pendiente de esos sucesos. Generalmente los protagonistas son personajes duros, ingeniosos, acostumbrados al peligro, los protagonistas del suspenso. Protagonistas habituales pues son policías, espías, detectives, profesores, médicos, marineros, oficiales, pilotos, y personajes perturbados mentalmente, ¿sí? Digamos que una película de hace poco, como es El Guasón o como es el Joker, hace parte de este género. Bueno, los antagonistas son villanos muy preparados, poderosos e influyentes, y los antagonistas habituales son asesinos, políticos, corruptos, mafiosos, ¿sí? Y como ya decíamos también, personajes con problemas psicológicos fuertes. Los elementos omnipresentes dentro de las historias pues son historias donde tienen que ver con ataques energéticos de microbios, de entidades, ataques de entidades, de grandes corporaciones, agentes químicos, especies sobrenaturales, ¿sí? Zombies, etcétera. Son, digamos, que gran parte de las historias recurrentes del género. La meta de los protagonistas en este tipo de películas es frustrar los planes de un enemigo poderoso, descubrir la respuesta a los interrogantes que dan inicio a la trama, por ejemplo, resolver un crimen, encontrar la explicación a sucesos extraños, paranormales, etc. El desarrollo de sus relatos posee elementos de peligro, o sea, siempre los personajes están en constante peligro. Hay asesinatos, confrontaciones de diversa intensidad y sobre todo la sorpresa, muchos elementos de sorpresa en este tipo de películas. Las temáticas comunes es frustrar asesinatos, evitar derrocamientos de gobiernos, revelar engaños políticos, sociales e incluso religiosos. Ahí tenemos, por ejemplo, el Código Da Vinci, que es una película de intriga, espionaje y toda relacionada con el tema religioso. Bueno, ahora sí veamos un poco cuáles son los subgéneros del suspenso. Tenemos primero el thriller de espionaje y conspiración, ¿sí? Es un tema bien recurrente en este tipo de películas, en este género. Es la historia casi siempre de un héroe, de un espía, ¿sí? Que va persiguiendo pistas, va encontrando elementos
le van pasando, está constantemente en peligro y es totalmente un héroe, un personaje dispuesto a afrontar los peligros, preparado inclusive para afrontar los peligros, con, con muchas habilidades para salir adelante, porque tiene un enemigo poderoso que a veces son grandes gobiernos que lo están persiguiendo para asesinarlo. Tenemos después el suspenso judicial, ¿sí? que es recurrente a las películas que tienen que ver con asesinatos, ¿sí? Muchas veces con elementos judiciales como un juicio o un asesinato. Entonces es un policía o un detective buscando las pistas para encontrar al asesino, para descubrir la verdad. Es un acusado también que está buscando las pistas para poder comprobar que es inocente. Entonces ese tipo de películas también hacen parte del suspenso y de ese subgénero. Aquí tenemos por ejemplo Amnesia, que es una película de este corte de suspenso judicial, y Contratiempo es una película de un thriller de espionaje. Tenemos después el tecnotriller, ¿sí? Que como su nombre lo indica, pues este género tiene que ver con tecnología y tiene que ver con, o sea, también es un subgénero de la ciencia ficción, ¿sí? Hace parte de la ciencia ficción y hace parte del suspenso. Y pues digamos que el tema recurrente es digamos historias que tienen que ver con el futuro, ¿cierto? Con momentos futuros en donde la clave más que la acción está ligada al suspenso, a la intriga, ¿sí? Entonces aquellas historias donde varios personajes van en una nave espacial y empiezan a asesinarse unos a otros y no sabe quién es el asesino, no sabe qué pasa, algo sucede en esa nave. Entonces allí empieza todo un elemento de suspenso y de intriga dentro de esa historia, y ese tipo de películas hacen parte de este género. Por ejemplo, Odisea del Espacio, 2001 Odisea del Espacio, que es un clásico de la ciencia ficción, es un tecnotriller, ¿sí? Después tenemos el thriller romántico. Ya cuando hablamos del cine romance anteriormente habíamos hablado de este subgénero, ¿sí? Y pues les recuerdo, son aquellas películas donde de amor fatal, donde uno de los amantes se obsesiona y en el romance empieza a perseguir al otro obsesivamente, empieza a no querer alejarse, a no querer irse, a celarlo o a querer asesinarlo, ¿sí? Entonces ese es el famoso thriller romántico, donde toda la atención está centrada en eso, ¿no? En un amante obsesivo. Tenemos el thriller psicológico, ¿sí? Este también es digamos una trama muy recurrente del suspenso, ¿sí? Como decíamos ahora, El Guasón hace parte de ese tipo de películas, ¿sí? Películas como Aníbal también hacen parte de ese tipo de películas, y pues como ustedes lo pueden pensar, para describirlo no es simplemente pensar, hay un personaje que nos lleva a un suspenso a partir de unos elementos psicológicos, de la condición psicológica de este personaje, del desarrollo psicológico del personaje. Películas como El Cisne Negro también hacen parte de este tipo de películas, ¿no? Y tenemos finalmente el thriller paranormal, ¿sí? Este género también hace parte del cine de terror, ¿sí? Y a la vez hace parte del cine de suspenso, pero es una película de terror con una carga fuertísima de suspenso, ¿sí? Gran parte de las películas que ustedes ven de terror están ligadas a este subgénero del suspenso. Películas como Sexto Sentido, ¿sí? Es un thriller paranormal en la vida real. Es una película donde más que el elemento, más que el monstruo, más que el elemento fuerte de terror, está ligado al suspenso, a ese elemento que te mantiene conectada con la película y con la historia de un personaje que te va llevando hasta que al final puedes descubrir qué sucede, por qué sucede el elemento paranormal, por qué hay un fantasma o por qué no hay un fantasma, o qué es o qué era en la vida real. Entonces digamos que esos son los tipos de películas que tenemos, que componen, los tipos de subgéneros que componen el suspenso o la intriga.
Y pues para finalizar, veamos las películas que les propongo para esta semana, para que vean esta semana. Tenemos Ana. Ana es un thriller de espionaje y conspiración, una película con una carga fuerte de acción. Casi todas las películas de ese tipo tienen, o sea, también hacen parte del cine de acción. Entonces, una película de espías muy bien desarrollada, muy bien hecha. Tenemos Project Ithaka, que es un tecno-thriller. Como les contaba, es una película de ciencia ficción y a la vez es una película de suspenso. Y tenemos Nosotros, ¿sí? Que es una película, es un thriller psicológico y paranormal, ¿sí? Tiene elementos de ambos elementos están conectados, tanto hay como un elemento psicológico fuerte allí en los personajes, al final los que la vean se van a poder dar cuenta, y a la vez tiene elementos paranormales, y también digamos que aparte de eso también tiene elementos de otro género cinematográfico como es el cine de fantasía, tiene elementos fantásticos dentro de su narración. Bueno, esto es todo, espero que les guste la película que puedan ver hoy. Muchas gracias.